Tomemos un respiro profundo. Y bueno, al llenar los pulmones de aire, la reacción casi automática para cualquiera con un poco de conciencia ecológica es, pues, darle las gracias mentalmente a la selva del Amazonas, ¿no? O a los grandes bosques boreales. Claro, es lo que nos enseñan siempre en la escuela. Exacto. Nos dicen que los árboles son los pulmones del planeta. Pero a ver, ¿y si resulta que los verdaderos pulmones de la Tierra no son secuoyas gigantes, sino una especie de espuma verde y resbaladiza microscópica? Suena a ciencia ficción, la verdad. Totalmente. Y por eso, en esta exploración detallada, nos vamos a sumergir de lleno en un territorio biológico que la ciencia durante muchísimo tiempo trató básicamente como el cajón desastre de la naturaleza. O sea, hablamos del reino protista. Un grupo bastante incomprendido, digamos. Así es. Y la misión de ese análisis profundo no es solo repasar apuntes aburridos de biología general, sino descubrir cómo un grupo de organismos que fueron clasificados originalmente como, pues, los que no encajan en ningún otro lado, resultan ser la infraestructura invisible que mantiene funcionando a este planeta. Y esa es una excelente forma de replantearlo. Porque, fíjate, la historia de cómo entendemos a los protistas es fascinante. Durante décadas, la taxonomía clásica operaba casi por descarte. O sea, si no sabían qué era, lo aventaban ahí. Literalmente, si bajo el microscopio tenías a un ser vivo y resultaba que no encajaba en la definición estricta de un animal, o no era una planta capaz de echar raíces, ni tampoco un hongo tradicional y a la vez era demasiado complejo para ser una bacteria, pues automáticamente se le enviaba al reino protista. El club de los inadaptados. Exacto, era la categoría de los inadaptados. Y precisamente por esa falta de un molde único o de un linaje evolutivo exclusivo, hoy nos encontramos con una diversidad que desafía cualquier intento de ponerles una etiqueta sencilla. De verdad rompen absolutamente todas las reglas biológicas preconcebidas. Bueno, vamos a desempacar esto. Porque, revisando la investigación para hoy, hay una metáfora que captura perfectamente esta locura. Se describe al reino protista como una caja de sorpresas. Es una analogía muy atinada. Sí, porque metes la mano a ciegas y puedes sacar un asesino microscópico de una sola célula. Pero vuelves a meter la mano y lo que sacas es una alga marina colosal, del tamaño de un edificio de 3 pisos, que está flotando en medio del Océano Pacífico. Es un contraste ridículo, sí. Es una locura. Entonces, frente a un nivel de contraste tan extremo, la pregunta que surge de inmediato es, si son tan diferentes entre sí, ¿por qué la ciencia insiste en agruparlos en el mismo club? O sea, ¿cuál es el pase de entrada para pertenecer a los protistas? Esa es la gran interrogante que estructuró su estudio inicial, claro. Y a pesar de parecer un grupo de rarezas sin conexión aparente, comparten 2 requisitos innegociables. El primero es su exigencia ambiental, digamos el hábitat. Ok, ¿dónde viven? Prácticamente todos demandan un entorno donde la humedad sea la regla absoluta. Hablamos de océanos enteros, corrientes de ríos, lagos profundos, pero también, y esto es clave, ecosistemas microscópicos. ¿Cómo cuáles? Pues como un charco que dejó la lluvia en el asfalto, o el barro del suelo, o incluso esa única gota de rocío que queda atrapada en la hoja de un árbol. ¡Wow! O sea que con un poco de agua ya están del otro lado. Sí, pero el segundo requisito es el verdadero salto evolutivo. Aunque la inmensa mayoría son unicelulares, y bueno, algunos son pluricelulares, como esas algas gigantes que mencionaste, todos poseen una arquitectura celular específica. Son organismos eucariotas. A ver, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque para quien ya conoce un poco de biología celular, sabe que el término eucariota, pues, lo cambia todo, ¿no? Lo cambia por completo. Pensemos en una célula primitiva sin núcleo, digamos. Como las bacterias del reino Monera. Su funcionamiento interno es comparable al de una startup, un poco caótica, operando desde un garaje. Me gusta esa imagen. Sí, o sea, imagínate que todos los empleados gritan de un lado a otro, los planos, los contratos, los manuales de la empresa están tirados por el suelo. ¿Funciona? Sí, logran sobrevivir, pero definitivamente no pueden escalar. Claro, tienen un límite. Exacto. Ahora, la célula eucariota, que es la que tienen los protistas, es como si esa startup consiguiera millones en financiamiento y se mudara a un rascacielos corporativo.
De repente tienen departamentos separados y, lo más importante, construyen una sala de servidores de alta seguridad con bóveda de acero. El núcleo. El núcleo. Ahí es donde encierran y protegen su código genético, el ADN. Y al tener esa organización estructural, la célula puede volverse muchísimo más grande, puede especializarse y realizar tareas metabólicas impresionantemente complejas. Y mira, lo fascinante aquí es cómo esa complejidad celular que acabas de describir explica perfectamente su adicción al agua. A ver, ¿cómo se conectan esas dos cosas? No microscópico, el equivalente a esa infraestructura de transporte es la dinámica de fluidos. Ah, claro, necesitan moverse por ahí. Exacto. Una célula con una bóveda nuclear y múltiples departamentos operando al mismo tiempo requiere un tránsito constante de nutrientes, señales químicas y moléculas de energía. Y eso solo es posible si el interior de la célula está hidratado y si el medio exterior facilita ese intercambio. Tiene todo el sentido. En un ambiente completamente seco, esa maquinaria celular tan sofisticada simplemente se paraliza y colapsa. El agua no es solo dónde viven, es el medio físico que permite que su complejidad funcione. De acuerdo. Entonces tenemos estos rascacielos celulares operando bajo el agua. Eso nos lleva a pensar en la logística de la supervivencia diaria. Porque si tienes una maquinaria tan compleja, necesitas muchísimo combustible para mantenerla encendida. Así es. Y además, necesitas maniobrar en ese entorno líquido. Al revisar cómo se alimentan y cómo se mueven, queda claro que las estrategias de los protistas no tienen absolutamente nada de pasivas. De hecho, parece que operan en los extremos, ¿verdad? Totalmente. Cuando analizamos sus métodos para obtener energía, vemos que han dominado 3 vías radicalmente diferentes. Primero están los productores primarios, que operan básicamente como plantas. Las algas, me imagino. Exacto, dominan las algas. Utilizan paneles solares biológicos para capturar la luz del sol, absorben agua y minerales, y mediante la fotosíntesis fabrican su propio alimento. Ok, esa es una vía. ¿Y la segunda? Luego tenemos el extremo opuesto, los que actúan como animales. Son cazadores activos que necesitan consumir a otros organismos, ya sean bacterias u otras células más pequeñas. Esos son los que me vuelan la cabeza. Sí, son fascinantes. Y bueno, finalmente está el escuadrón de limpieza, los recicladores. Estos asumen un rol similar al de los hongos, absorbiendo nutrientes de materia orgánica muerta o en estado de descomposición, y operan sobre todo en suelos empantanados y hojas podridas. Me quiero detener un momento en ese segundo grupo, en los cazadores, porque confieso que la idea me genera un poco de ruido. Hablamos de un organismo de una sola célula. Sí, una sola. O sea, no hay ojos para ver a la presa, no hay un cerebro para planear una emboscada, no hay garras, y sin embargo, persiguen y devoran otros seres vivos. Las tácticas de movimiento que utilizan para cazar suenan a una novela de ciencia ficción naval. Es como si el agua estuviera llena de submarinos microscópicos autónomos. Es una gran descripción. Y de hecho, la biomecánica de su desplazamiento es uno de los mayores triunfos de la evolución a microescala. ¿Cómo le hacen para cazar sin ojos? Para cazar, primero necesitan detectar cambios químicos en el agua, o sea, van rastreando el olor metabólico de sus presas. Y una vez que fijan el objetivo, encienden los motores. ¿Y qué motores? Porque leyendo las fuentes hay unos que tienen estructuras llamadas cilios, que son como miles de pelitos finísimos que recubren la célula. Los ciliados. Exacto. Y funcionan exactamente como los remos de una galera romana antigua, batiendo el agua de forma sincronizada para empujar la nave hacia adelante. Es un trabajo en equipo celular. Sí. Luego tenemos a los que usan un flagelo, que no es otra cosa que un látigo largo en la parte trasera que gira como el rotor, o digamos la hélice, de un submarino convencional, dando un empuje directo. Así es. Pero la táctica más inquietante, al menos para mí, es la de las amebas. No tienen remos, no tienen hélices. Lo que hacen es alterar la fluidez de su propio interior para deformar su estructura completa. Sí, cambian de forma constantemente. Básicamente derriten partes de su casco celular y lo estiran hacia adelante como brazos falsos para arrastrarse. Todo esto para alcanzar su comida. Y paradójicamente, hay otros que apagan todos los sistemas, se pegan a una roca en el fondo del mar y esperan pacientemente que la corriente les traiga la cena. Y mira, si conectamos esto con el panorama general,
Nos damos cuenta de que no estamos simplemente enumerando curiosidades microscópicas, ¿eh? Lo que ocurre en una sola gota de agua de estanque es la simulación completa de un ecosistema global. ¿A qué te refieres exactamente? Pues que tienes la producción de energía primaria a través de la luz solar, con las algas. Tienes el consumo agresivo por parte de estos depredadores veloces que mencionas. Y tienes la gestión de residuos a través de los carroñeros. O sea, todo el ciclo de la vida ahí mismo. Exactamente. Es todo un teatro de operaciones ecológicas, con flotas de asalto y fábricas de energía, todo comprimido en el volumen de una lágrima. Viendo este caos de depredadores con hélices, masas deformes y plantas solares marinas, me imagino a los primeros biólogos intentando clasificar este reino y sintiendo que la cabeza les iba a explotar. Seguramente sufrieron bastante con eso. Me imagino. Y parece que la única manera en que lograron encontrarle sentido a esta caja de sorpresas fue dividir a los protistas en 3 facciones, dependiendo de a qué reino mayor de los que ya conocían estaban intentando copiar. Es que era la única salida lógica desde el punto de vista taxonómico. Tuvieron que crear subcategorías basadas en la funcionalidad. El primer gran bloque, son los protistas de tipo animal, comúnmente conocidos como protozoarios. Los cazadores. Exacto. Implican precisamente esa dinámica de caza y movimiento que acabamos de describir. Son unicelulares en su abrumadora mayoría, como los paramecios o las amebas, y basan su existencia en el consumo activo de otros seres. Y aquí hay que hacer una pausa crítica, porque la investigación destaca algo sobre estos protozoarios que rompe por completo un mito muy arraigado. La gran mayoría de ellos son parte fundamental de la cadena alimentaria y no nos afectan en absoluto. Claro, son inofensivos para nosotros. Exacto. Sin embargo, hay un subgrupo de estos cazadores celulares que ha evolucionado para infiltrarse en sistemas biológicos masivos. El material señala claramente que organismos como los tripanosomas y el parásito que causa la malaria pertenecen a este reino. O sea, no son virus, no son bacterias. Exactamente, y es una distinción biológica crítica, y es importante separar esos ejemplos para entender su nivel de especialización. Los tripanosomas, por ejemplo, son protistas flagelados que pueden causar la enfermedad de Chagas o la enfermedad del sueño, y lo hacen moviéndose a través del torrente sanguíneo. Usando esos motores de hélice que decíamos. Así es. Por otro lado, tienes al Plasmodium, el causante de la malaria, y este es un protista de una sofisticación aterradora, de verdad. Ha desarrollado un ciclo de vida dividido. ¿Dividido cómo? Pues requiere infectar primero a un mosquito, que actúa como su vehículo o vector, para luego ser inyectado en el torrente sanguíneo humano. Y una vez dentro, viaja hasta el hígado, se multiplica en secreto y luego hace estallar los glóbulos rojos. Es parasitismo llevado a su máxima expresión celular. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para mí, es un cambio de paradigma absoluto. Cuando pensamos en pandemias o enfermedades tropicales que han alterado la historia de la humanidad, nuestra mente salta de inmediato a, los virus microscópicos o a las bacterias contagiosas. Es la asociación natural, sí. Pero darse cuenta de que la malaria, que es una de las enfermedades más antiguas y prevalentes del mundo, es orquestada por un protozoario cazador, o sea, un organismo eucariota complejo, emparentado con las algas, te obliga a respetar profundamente lo que una sola célula con un núcleo bien organizado puede lograr. Totalmente. Y ese respeto se amplifica cuando miramos a la segunda facción, que son los protistas de tipo vegetal, es decir, las algas. Las famosas algas. Así es. A diferencia de los protozoarios, que operan desde la invisibilidad microscópica, las algas demuestran que este reino no tiene límites de escala física. Su rol imitador de plantas se debe a su capacidad para realizar la fotosíntesis. ¿Qué es lo de hacer energía con el sol? Exacto. Sin embargo, dentro de este mismo grupo encontramos organismos compuestos por una sola célula flotando a la deriva en las corrientes. Y de pronto damos el salto a los inmensos bosques de algas pardas, verdes y rojas que vemos en las costas. ¿Esas que son como edificios de altas? Esas mismas. Y sirven de refugio y alimento para miles de especies marinas. Además, no podemos ignorar su impacto directo en nuestras civilizaciones. Las utilizamos para sintetizar medicamentos, para fabricar abonos agrícolas e incluso como base para alimentos diarios. Lo que nos deja con la última facción, que francamente me voló la cabeza al leer los apuntes.
El tercer grupo son los protistas de tipo hongo. Ah, los mohos. Estos son los carroñeros que prefieren los ambientes oscuros y húmedos. Y el ejemplo más cotidiano de esto lo encontramos en nuestras propias cocinas. Ese moho de aspecto aterciopelado o gelatinoso que aparece sobre el pan viejo, o esa mancha verde y blanca que consume lentamente una naranja olvidada en el fondo del frutero. Sí, todos hemos visto eso. Yo, y creo que casi cualquier persona, habría apostado mi salario a que eso era un hongo convencional, emparentado con los champiñones. Pero resulta que no. Esos mohos mucilaginosos son protistas. Así es, no son hongos verdaderos. Tienen diferencias estructurales clave, como la falta de ciertas paredes celulares que los verdaderos hongos sí tienen. Y en algunas etapas de su vida hasta pueden desplazarse lentamente para buscar más comida. O sea, esa mancha en la fruta está biológicamente más emparentada con un bosque de algas gigantes o con el parásito de la malaria que con un hongo real. Es increíble. Y esto plantea una pregunta importante, casi filosófica, te diría, sobre cómo la humanidad se relaciona con la ciencia. A ver, cuéntame. Tenemos esta necesidad profunda, casi obsesiva, de categorizar el mundo en compartimentos estancos. Queremos cajas con etiquetas limpias, ya sabes, aquí van las plantas, aquí los animales y allá los hongos. Una frontera clara y definida. Nos gusta el orden. Exacto. Pero los protistas desmantelan por completo esa ilusión de orden. Nos muestran que la biología evolutiva no construye muros de hormigón entre las especies, sino que opera mediante transiciones graduales, mediante gradientes. Son como la zona gris. Sí, los protistas son los puentes vivientes que conectan estas categorías, borrando las líneas rígidas de los libros de texto y demostrando que la vida es infinitamente más fluida y adaptable de lo que nos resulta cómodo admitir. Es un golpe directo a nuestro ego clasificador, definitivamente. Pero bueno, recapitulando la arquitectura de este mundo invisible, ya entendemos por qué necesitan el agua para que sus rascacielos celulares operen, cómo utilizan hélices y remos microscópicos para cazar, y cómo se dividen según a qué reino mayor deciden imitar. Ese es el resumen perfecto. Pero todo esto debe llevarnos al punto neurálgico del análisis. Si un buen día ocurre un evento anómalo y todo el reino protista desaparece de la faz de la Tierra, ¿cuál sería la onda expansiva? ¿Qué le pasa a la superficie de este planeta? Para ponerlo en términos directos, la biosfera tal como la conocemos hoy experimentaría un colapso sistémico casi fulminante. ¿Tan grave sería? Las ramificaciones son abrumadoras. De entrada, las redes tróficas marinas y de agua dulce se desintegrarían. Al desaparecer el plancton protista, los organismos pequeños perderían su fuente de alimento, lo que provocaría una inanición masiva en los peces más grandes y mamíferos marinos, básicamente colapsando la pesca global. Adiós a los océanos. Y no solo eso. En los suelos, la ausencia de los protistas carroñeros interrumpiría el ciclo de reciclaje de nutrientes, empobreciendo la tierra fértil. O sea, también afectaría la agricultura. Totalmente. Incluso en nuestros laboratorios modernos, industrias enteras se paralizarían. Por ejemplo, la producción de agar, esa sustancia gelatinosa extraída de las algas marinas, es indispensable tanto para dar textura a innumerables productos alimenticios como para cultivar cultivos bacterianos vitales en la investigación médica de todo el mundo. Todo eso suena catastrófico, sin duda. Que se desplome la cadena alimenticia de los océanos es un escenario de terror. Pero honestamente, creo que todo eso palidece frente al dato central de la fotosíntesis. Ah, claro, el tema del oxígeno. Sí, regresando a lo que mencionamos al principio sobre tomar un respiro, las cifras indican que las algas marinas son responsables de generar más oxígeno que todos los bosques terrestres combinados. El Amazonas, el Congo, la taiga siberiana. Sí, todos juntos. Si sumas el esfuerzo de cada árbol sobre la tierra firme, no alcanzan el volumen de oxígeno que exhala esta red de organismos acuáticos. Pero, te soy sincero, los números me causan conflicto. Los árboles son gigantescos y ocupan continentes enteros. Es una duda muy común. Entonces, ¿cómo es físicamente posible que criaturas en su mayoría microscópicas o algas sin tronco ni raíces complejas superen la capacidad de producción de todos los árboles de la Tierra? La matemática de esto requiere una explicación urgente. Pues la respuesta a ese misterio matemático reside en la combinación de la escala geográfica y, sobre todo, en sus impresionantes tácticas de reproducción.
A ver, explícame lo de la escala primero. Primero hay que considerar que los árboles operan en un entorno terrestre bidimensional, limitado al suelo disponible. Las algas, en cambio, habitan los océanos, que cubren más del 70% del planeta, y lo hacen de manera tridimensional. Ah, o sea, flotan a diferentes niveles. Exactamente. Flotan a distintas profundidades donde quiera que alcance la luz. Pero la verdadera maquinaria detrás de esta superproducción de oxígeno es su capacidad de multiplicarse a un ritmo frenético. Claro, porque para saturar un océano de esa manera, el ritmo de crecimiento debe ser absurdo. ¿Qué herramientas reproductivas utilizan para mantener ese ejército verde? Han desarrollado 3 estrategias principales, y cada una resuelve un problema evolutivo distinto. La primera y más rápida es la fisión binaria, o división celular simple. Como clonarse. Tal cual. Al igual que las bacterias, un protista copia su genoma y simplemente se parte por la mitad. Matemáticamente, esto crea un crecimiento exponencial implacable. 1 se vuelve 2, 2 se vuelven 4, 4 se vuelven 8. Una locura de números. En condiciones ideales, en cuestión de días, un solo individuo puede dar lugar a millones. Es una cadena de montaje biológica que no se apaga nunca. Pero a ver, ¿qué pasa cuando las condiciones no son ideales? Si un charco se seca, esa tasa de multiplicación exponencial no sirve de nada, ¿o sí? Exactamente. Y ahí es donde entra su segunda táctica, las esporas. Cuando el entorno se vuelve hostil, ya sea por falta de agua o nutrientes, ciertos protistas detienen su metabolismo y forman esporas. ¿Y qué son exactamente? Son básicamente cápsulas de supervivencia blindadas, diseñadas para soportar condiciones extremas. El viento o el agua pueden transportar estas esporas a través de enormes distancias y pueden permanecer inactivas por largos periodos. Como semillas blindadas. Sí, y en cuanto aterrizan en un ambiente húmedo y favorable, la cápsula se abre y el organismo reinicia su ciclo. Y finalmente, no dependen solo de la clonación, también tienen mecanismos de reproducción sexual, donde 2 individuos fusionan su material genético. ¿Y eso para qué les sirve si clonarse es más rápido? Esto no es para aumentar los números rápidamente, sino para crear diversidad genética. Si el entorno cambia o aparece un nuevo depredador, la mezcla de genes asegura que al menos algunos de sus descendientes tendrán las características necesarias para sobrevivir. Estas 3 estrategias combinadas son el motor inagotable que tapiza nuestros océanos y bombea la mayor parte del oxígeno a nuestra atmósfera. Entonces, estamos frente a un batallón microscópico indestructible. Si el clima es perfecto, se clonan por millones. Si hay sequía, se encierran en un búnker celular y viajan con el viento. Y si necesitan adaptarse a un cambio lento, mezclan su ADN. En resumen, la travesía que nos plantea esta exploración cambia profundamente nuestra lente de observación. Comenzamos viendo al reino protista como las obras de la biología clásica, la caja de sorpresas desordenada de los inadaptados que simplemente necesitaban un medio líquido para no colapsar. Y terminamos viendo algo completamente distinto. Así es, y tras desentrañar su funcionamiento, entendemos que esta vasta red de protozoarios que cazan con motores biológicos, algas que operan como reactores solares masivos y mohos que reciclan la muerte misma, no son los actores secundarios del planeta, son la infraestructura de soporte vital de la biosfera. Son los cimientos sin los cuales todo el edificio de la naturaleza se vendría abajo. ¡Qué gran conclusión! Y habiendo procesado esta magnitud, o sea, el hecho de que logran hazañas globales desde la humedad más significante y que literalmente nos mantienen respirando, me surge un pensamiento que da bastantes vueltas. ¿Cuál es? Pues que la próxima vez que caiga una tormenta y quede un charco olvidado en la acera, o veamos agua estancada en una maceta, hay que detenerse un segundo e imaginar lo que realmente está pasando ahí. En ese instante, en esa pequeña piscina de agua, podría estar despertando de sus esporas una metrópolis microscópica entera, un imperio celular armando sus hélices para cazar y desplegando sus paneles solares para silenciosamente emitir la próxima bocanada de oxígeno que vamos a inhalar. Es una imagen muy poderosa. Y llevando esto un poco más allá, hacia el futuro, si este reino es un motor tan agresivo, tenaz y capaz de construir la base de atmósferas respirables desde prácticamente cero, ¿podría ser que organismos como estos sean la clave definitiva, el arsenal biológico secreto,
Si alguna vez intentamos llevar oxígeno y vida a otros planetas estériles, con tan solo encontrar o añadir un poco de agua. Es una idea monumental para llevarse a casa y pensarla un rato. Gracias por acompañar este análisis profundo. Hasta la próxima exploración.